Buenas tardes, apreciados estudiantes del programa de formación complementaria. Un gusto para mí poder estar acá nuevamente con ustedes. Una sesión más. Esta tarde vamos a estar dialogando sobre las ciencias auxiliares de la educación. No antes resaltando lo primordial que es darle gracias a Dios en todo momento por la vida, por la familia, por la salud y el bienestar de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Vamos a colocar y a disponer nuestro corazón con esta oración tan bonita que les traje esta tarde. Ven Espíritu Santo, ven y enséñanos a orar como se debe. Tú que conoces nuestras necesidades, danos fortaleza y luz. Tú que eres amor, enséñanos a perdonar y a querer a todas las personas. Tú que eres vida, alienta nuestra alegría y nuestra esperanza. Tú que eres la paz, haz que todos nos reconciliemos y construyamos juntos un mundo mejor. Amén. Les voy a presentar una bonita reflexión que tiene que ver con nuestro quehacer docente, con nuestra labor dentro de un aula de clase y dentro de la vida de nuestros estudiantes. Esta reflexión se titula Como el lápiz y es de Paulo Coelho.
Profe, espero mucho que les haya gustado esa bonita reflexión, como el lápiz. La podemos asociar mucho con nuestro quehacer docente, con nuestra labor, con nuestra forma de ser, actuar, pensar y sentir. Debemos cuidar, como lo dice la reflexión, nuestro interior. Debemos cuidar nuestros sentimientos y nuestras acciones. No todo lo que nos sucede, no todas esas adversidades son malas, sino que de ellas podemos aprender para hacer las cosas mejor. Siempre teniendo presente que somos ese lápiz que puede dejar huellas, pero tratemos que de nuestras huellas sean positivas y no huellas negativas. Y siempre hay una mano que nos dirige, en este caso la mano es Dios. Tenerlo muy presente para poder hacer mejores maestros, para poder ser mejores, hacer mejores o ayudar a ser mejores ciudadanos a nuestros estudiantes. En esta tarde vamos a hablar un poco de las ciencias de la educación. ¿Qué es eso de las ciencias auxiliares de la educación? Las ciencias auxiliares de la educación o de la pedagogía, que también lo podemos llamar de esa forma, nos permiten potenciar procesos cognitivos, metacognitivos, actitudinales, habilidades y destrezas. También son aquellas que nos permiten potenciar los valores. ¿A partir de qué? De una comprensión teórico-práctico, del proceso de construcción del conocimiento, del proceso de nuestro actuar y comportamiento. Estas ciencias se convierten en herramientas fundamentales dentro de la educación porque permiten facilitar el quehacer educativo en las escuelas, en las instituciones educativas o centros etnoeducativos, que es lo ideal de nuestro territorio. ¿Cómo? Estas permiten articular lo que es la práctica pedagógica que se apoya en otras disciplinas y a la vez dan una validez a la experiencia del futuro. Aquí juega un papel importante el docente, que es como mediador, como guía y orientador, de este proceso educativo, de este proceso de construcción del conocimiento, y los estudiantes, quienes son los ejes principales en el proceso de la educación, que están dispuestos a aprender, a potenciar y desarrollar cada una de sus habilidades y capacidades con la orientación del docente. Entonces, estas ciencias auxiliares de la educación entran y juegan un papel importante porque complementan este proceso desde las diferentes disciplinas que existen. Teniendo en cuenta de pronto que existen muchas ciencias auxiliares de la educación, son muchas las disciplinas que forman parte de este grupo o fundamentan lo que es la pedagogía. Vamos a hablar específicamente de 7 ciencias auxiliares de la educación esta tarde. Iniciamos con una de las que siempre hemos escuchado a lo largo de nuestra vida y de nuestra carrera educativa y en este proceso de formación como maestro. Hemos escuchado la palabra psicología, ¿verdad? Pero esta psicología como ciencia, describe, explica e investiga en los procesos psicológicos que ocurren en el ámbito educativo, en un sentido amplio, ¿verdad? Aquí podemos encontrar 3 definiciones acerca de lo que es la psicología como una ciencia, o qué trata y qué busca la psicología dentro de la pedagogía. El comienzo de la psicología experimental, que fue una consecuencia del avance del conocimiento científico de las ciencias naturales, comenzó en Alemania con Wilhelm Wundt
en 1832-1920. ¿Quién es William Wood? Un psicólogo que presidía la cátedra de filosofía y que fue quien fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig en el año de 1870. Aquí empieza a notarse lo que es la psicología como un estudio o como un proceso y conocimiento científico de las ciencias naturales. La psicología surge como una ciencia cuando encuentra en el hombre un objeto de conocimiento, encuentra en el hombre un objeto a quien estudiar. Pero específicamente, ¿qué estudia en el hombre la psicología? Estudia la conducta y comportamiento, que estos puedan ser observables y que a la vez puedan ser medibles para poder llegar, digamos, a un resultado, de este objeto de estudio, de ese estudio que se le está haciendo. A través del estudio de su conducta y de su comportamiento puede determinar el tipo de persona que es, cuál es su ritmo de aprendizaje. La psicología es vista como una de las ciencias más objetivas, ¿sí? Porque no solamente se basa en lo primero que observa, sino en un estudio detallado acerca de esa conducta del ser humano. El comportamiento del hombre es lo único que se puede observar y medir con instrumentos específicos y es lo que permite evaluar las capacidades y atributos de las personas y su relación entre ellas. La psicología busca comprender, por un lado, los procesos de desarrollo subjetivo y los diferentes modelos psicológicos del aprendizaje. Esta, a su vez, sustenta varias propuestas de intervención en el conocimiento. En la psicología existen varios paradigmas, varias preguntas, varios interrogantes acerca o que prepondera realmente en lo que es la mente, ¿verdad? El comportamiento de la mente. ¿Qué es la mente? ¿Qué permite pensar? ¿Qué permite saber? ¿Cómo puedo actuar frente a diferentes situaciones y en diferentes contextos? La psicología es una palabra que puede ser vista o puede ser estudiada desde el griego psico, que significa alma o actividad mental, y logia, que significa estudio o tratado. Entonces, en este caso, podría ser el significado como tal de la palabra psicología es el estudio o tratado del alma. Otras de las ciencias auxiliares de la educación encontramos la antropología. La antropología es la ciencia cuyo principal objeto de estudio es el individuo. Nos damos cuenta que la psicología está estudiando al hombre, pero desde la conducta, desde su pensamiento, desde su mente. Y en la antropología, el objeto de estudio también es el hombre, pero ya como un todo, es decir, que la antropología estudia la temática del ser humano a través de los diversos enfoques que ofrecen las diversas disciplinas. La antropología es una ciencia social que tiene por objeto de estudio al hombre de una manera integral. ¿En cuanto a qué? A su origen, a su evolución y a sus diferentes manifestaciones. Hemos conocido diferentes teorías acerca de la evolución del hombre, del origen del hombre, cómo nació el hombre. Desde la parte científica podemos encontrar una teoría del Big Bang,
Desde la parte biológica podemos encontrar que el hombre desciende del mono, ¿sí? Y tenemos la teoría pues de la parte religiosa. Entonces, la antropología se basa en el estudio del hombre de forma integral desde su origen, teniendo en cuenta de que viene o que desciende del primate, del mono. Esta ciencia de la educación reclama de manera recíproca tanto el plano teórico como en un plano práctico. Entre las ideas acerca del ser humano, su condición educable conduce a plantearse cuestiones de manera antropológica, de relevancia, y se funda sobre lo humano. Desde su evolución, cómo ha sido la evolución del hombre a través del tiempo, a través de la historia, cómo se relacionaba el hombre con el contexto donde se encontraba. En esta ciencia podemos también destacar que el hombre deja de ser un nómada, es decir, que no tenía un lugar estipulado para vivir, sino que estaba de un lugar a otro. Entonces pasa de ser nómada a ser sedentario, a establecerse en un lugar, a proveerse de lo que ese contexto le brindaba. Y sus manifestaciones se refiere básicamente a cómo el hombre podía adaptarse a ese contexto donde se encontraba, a suplir sus necesidades con lo que tenía alrededor y con lo que él podía crear. El hombre crea el fuego porque lo necesita para calentarse, para cocer sus alimentos, para alejar a los depredadores, y también utiliza las pieles de los animales para poderse cubrir. Utiliza piedras para poder crear instrumentos o herramientas con los cuales cazar. La antropología al mismo tiempo del estudio biológico del cuerpo humano, cómo fue su cambio, cómo fue su transformación, cómo fue el pasar de una etapa a otra etapa, esto se reconoce como una antropología física. El estudio de la conducta cultural y social del hombre, hablamos desde una antropología cultural y desde una antropología social. Entonces, en esta antropología no vamos a conocer solamente las etapas de evolución del ser humano, sino cómo fue su comportamiento y su conducta frente a diferentes situaciones que se le podían presentar. Entonces, tenemos como etapas de la evolución del hombre, el Australopithecus, tenemos el Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens, que es el hombre sapiente, el hombre pensante. Como una tercera ciencia auxiliar de la educación, tenemos lo que es la sociología. La ciencia social, por excelencia, que se ocupa del estudio de las relaciones entre individuos y las leyes que los regulan. Seguimos en la misma línea que el objeto de estudio de esta ciencia es el hombre, pero ya aquí vamos a ver el hombre desde un aspecto social, cómo se relaciona el hombre con la sociedad, cómo se relaciona el hombre con otros individuos, respetando y siguiendo las leyes que rigen la sociedad o que rigen el país, la región, el departamento, el municipio, la nación, ¿verdad? Entonces, esta tiene como objeto de estudio el hombre. Tiene un campo de estudio que es la sociedad, cómo el hombre se desenvuelve en la sociedad. La ciencia auxiliar de la sociología tiene sus propios métodos y técnicas para comprobar los hechos sociales, pero esta ciencia además cumple con el sentido básico del vocablo scientia, que ésta expresa saber objetivo y racional de la realidad.
El sujeto de la educación, además de ser un individuo biológico y psíquico, en este caso estamos hablando del hombre, es un ser social, pertenece a una comunidad amplia, así que se encarga del estudio de la realidad social, cómo el hombre se puede desenvolver en diferentes contextos, en diferentes lugares donde se encuentre, cómo se puede adaptar al lugar donde está. La sociología de la educación, esta es una subdisciplina de la sociología, con una preocupación central por el estudio del contexto social de la educación. Cómo el hombre se desenvuelve o está inmerso en un contexto educativo. En este caso, el docente, el estudiante, el padre de familia, o sea, toda la comunidad educativa. ¿Sí? Entonces, en la sociología de la educación, esta se ha estudiado por mucho tiempo y ha tratado de vincular de la educación con la igualdad social, la equidad, la movilidad social y otras cuestiones que tradicionalmente de la sociología, como las vinculaciones entre educación y un poder social. ¿Cuál es el sujeto de la educación? Este trata de que, además de ser un individuo biológico y psíquico, que también pueda ser un ser social, que se reconozca que pertenece a una comunidad y que a pesar de las varias restricciones o de las diferentes comunidades que hay cerca de su entorno, él se pueda desenvolver, el individuo se pueda desenvolver, pueda interactuar con otras culturas, pueda interactuar con otros grupos sociales. Tenemos otra de las ciencias auxiliares de la educación, está la ética. Podemos encontrar o podemos decir, bueno, la ética es también una ciencia de la educación que trata la ética para que pueda ser considerada como una ciencia, ¿sí? En la pedagogía, el estudio de la educación es precisamente el de conducir, el de guiar, el de orientar y también sacar hacia afuera el desarrollar lo que está implícito, lo que está innato o dentro del individuo. Esta además consiste en que se pueda lograr que una persona haga por sí misma lo que debe hacer. La educación es una disciplina que complementa a la ética, ¿sí? Y la ética también complementa a la educación. La ética como tal dicta qué es lo que hay que hacer, es muy rígida, es muy estricta, en tanto que la educación muestra el modo en que podemos lograr lo propuesto por la ética. En la ética, por su forma de ser, por su seriedad, por su rigurosidad, establece lo que se debe hacer, es como si fuera ley, ¿sí? Lo legal, lo estricto, y la educación lo que le brinda es la forma en cómo se debe lograr esos objetivos que están propuestos por la ética, ¿sí? La ética, no puede haber ética sin una base científica. En la ética, por cómo es concebida como ciencia, por su elaboración de hipótesis y unas teorías sobre lo moral, sobre tu conducta, tu comportamiento. En la ética se pueden explicar y fundamentar y resolver problemas en torno a lo moral. La ética aspira a encontrar sus principios generales. En la ética, esta ética muestra como un modelo de conducta que se debe seguir y la educación dice cómo conducir al niño dentro de ese modelo. Cuando encontramos que se puede educar o cuando se educa, ¿qué significa esto? De sacar hacia afuera, de desarrollar lo que está implícito. Es que la ética proporciona el modelo o una guía de conducta que debe de tener el individuo.
cómo es la manera en que debe comportarse el individuo en diferentes contextos, en diferentes situaciones y momentos. No es lo mismo cómo se debe comportar el niño dentro de un aula de clase que en una fiesta o en su familia o de pronto en un culto o en la iglesia, ¿sí? El comportamiento del hombre, del individuo, del niño, debe ser acorde a donde él se encuentra. Dentro de la ética hay unas exigencias para que ésta pueda ser considerada como una ciencia. Son 4 pilares fundamentales. En este caso tenemos la objetividad, la racionalidad, sistematicidad y metocidad. ¿En qué consiste la objetividad? Esta trata de explicar cuáles son los hechos, cómo son independientes del valor, tanto emocional como un valor comercial. En la racionalidad está formada por unos conceptos, unos juicios que llevan al individuo a poder pensar antes de actuar. Esta va de acuerdo a que no se tienen en cuenta las sensaciones de pronto o pautas de conducta de la otra persona, sino que se ve de una manera objetiva, desde una manera en que yo tengo que pensar antes de decir las cosas, antes de actuar o de emitir un juicio para favorecer al uno o al otro. En cuanto a la exigencia de la sistematicidad, la ética tiene un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Como antes había mencionado, esta se rige por unas leyes, ¿sí? Hay unas normas básicas de este. Entonces, teniendo en cuenta esas leyes y esas normas, es que se puede conectar o se puede sistematizar esa idea. Y en cuanto a la metocidad, dicen que los investigadores pueden o planifican mediante procedimientos lógicos llamados métodos. Cabe resumir algo así como que la ética debe de abrir la mente, de abrir a futuro nuevos horizontes de estudio. La ética o la ciencia de la ética dentro de la pedagogía, para que este ámbito de investigación pues sea completo, de unos temas que sean amplios para que pueda abordar la persona en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su moral, en cuanto a su pensamiento frente a diferentes situaciones, diferentes problemáticas o diferentes contextos. En este caso, en la educación, cómo el docente debe de tener ética, debe de tener estas 4 exigencias para poder afrontar diferentes situaciones que se puedan presentar en el aula con nuestros estudiantes, para no favorecer a ninguno de los dos. Aquí entra mucho cuando se presenta algún conflicto, que el docente, aparte de ser el mediador y el que puede solucionar ese conflicto que se presenta, también puede hacerlo de manera objetiva, puede hacerlo de manera clara, que pueda lograr en que los estudiantes haya un gran ambiente de trabajo, un gran ambiente escolar y que se puedan solucionar diferentes situaciones. Tenemos otra ciencia que hemos escuchado mucho esta palabra dentro de nuestra formación como maestro, la palabra didáctica. Pues la palabra didáctica o la didáctica también es concebida como una ciencia auxiliar de la educación. Y aquí, ¿por qué se concibe como una ciencia? Porque esta es una disciplina que estudia las prácticas de enseñanza, que presenta fuertes relaciones con otras disciplinas del campo pedagógico. En este caso, pues la filosofía, la psicología, la política, la historia, la sociología, ¿sí? Puede tener mucha relación con estas otras porque trata precisamente de las prácticas de enseñanza. Y estas, a pesar de que tienen distintas tradiciones históricas en
en su seno, en su objeto de estudio, en su forma de enseñar, tiene que ver, tiene en sí un objeto de estudio también que es el hombre y cómo estas prácticas de enseñanza pueden ayudar al individuo a lograr sus objetivos, a poder alcanzar sus objetivos, en este caso su proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos de pronto muy recalcado que didáctica es actividades, que es juego. Sí, podemos resaltarlo también de esa manera, podemos reconocer que cuando hablamos de didáctica enseguida nos enfocamos a lo que es jugar, lo colorido, lo llamativo para los estudiantes. Pero tenemos que tener claro que dentro de la didáctica hay un saber didáctico y este encierra de manera compleja que las propuestas de enseñanza, cuál es su objeto de estudio, cuál es el carácter de la enseñanza, cuál es la práctica social, las herramientas que se utilizan, la estrategia y metodología. Dentro de la didáctica tenemos un concepto que es claro. La didáctica es una ciencia. Esta está ubicada dentro de un aspecto científico. ¿Dónde está situada la didáctica? En la educación, o de la educación parte lo que es la didáctica. El objeto del que trata de estudiar lo que es la didáctica, esta estudia, interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí juegan papeles importantes tanto el docente, que es quien guía, orienta el proceso de enseñanza, y el estudiante, quien es quien aprende. Y la finalidad de la didáctica es para qué sirve la didáctica dentro de un proceso educativo. Esta se da con el fin de que se puedan obtener no solo, la formación intelectual, y esta formación intelectual que pueda desarrollar esas competencias, actitudes y habilidades, y que el estudiante pueda desenvolverse o desarrollar esas competencias para dar respuesta a diferentes interrogantes que se le puedan presentar dentro de su recorrido o dentro de su proceso de aprendizaje. Desde sus orígenes, el pensamiento didáctico está comprometido con lo que tiene que ver con los procesos educativos y con promover buenas formas de enseñanza, no solo para el docente, que es quien enseña, sino también esos procesos para toda la comunidad educativa que intervienen desde la planeación curricular o desde el currículo mismo, el rector, los coordinadores, los docentes, y para poder llegar a esos objetivos propuestos, que es de ofrecerle a los estudiantes un aprendizaje significativo, una formación integral y el desarrollo de las competencias y habilidades. La informática como una ciencia. Actualmente estamos en una sociedad en que la ciencia y la tecnología tienen un lugar bastante relevante, bastante importante en lo que es un sistema productivo y en la vida cotidiana en general. No se considera aquí la edad, porque pues esta ciencia está para todo el mundo, todo el que esté dispuesto a aprender. Pero se considera de pronto en niños la forma de aprender, ¿sí? La disposición y la energía que tienen los niños para poder utilizar todas estas herramientas tecnológicas. Digamos que son como una esponja que absorben más rápido todo esto de la tecnología a la hora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Vivimos en una sociedad en donde realmente la tecnología está ocupando primordial en el desarrollo productivo de
todos los medios de comunicación, de producción. Entonces, por esto es que los niños deben ir adquiriendo esas habilidades y destrezas en desarrollarse y desarrollar sus capacidades y esas habilidades en cuanto a la tecnología. La informática educativa es un recurso pedagógico muy importante porque estos facilitan el acceso de niños y educadores para que la acción de aprender y enseñar sea mejor, con nuevos ambientes de aprendizaje, con diferentes herramientas y estrategias tecnológicas que se pueden utilizar. Entonces, esta informática se define como el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que pueden hacer posible el procesamiento automático de datos mediante el uso de computadora y en general de medios electrónicos, de medios magnéticos y de medios ópticos. La informática es un acrónimo de Infor, que es de información, y mática, que es el complemento de auto, sería automática. Realmente la informática es vista como una información automática. Es que a través de esa herramienta que tú tienes, esa herramienta tecnológica, tú puedes acceder a cualquier conocimiento, a cualquier concepto. Y tú eso, ¿cómo lo puedes aplicar a tu proceso de enseñanza o al proceso de aprendizaje por los estudiantes y por el mismo docente que utiliza estas herramientas para mejorar los procesos educativos en el aula de clase? Por último, y no menos importante, tenemos la ciencia auxiliar de la educación, la biología. Es la primera ciencia relacionada con la pedagogía. No es posible pues pensar que en la formación del hombre, por más elevado que sea su objetivo, y si previamente no se conoce su estructura morfológica, pues su capacidad de adaptación biológica, los momentos de su desarrollo orgánico y su diversidad tipológica. La pedagogía supone el conocimiento de las leyes generales de la vida, por ejemplo, el conocimiento de las leyes particulares sobre la morfología, la anatomía, la fisiología del ser humano, el conocimiento de las condiciones específicas del desarrollo del ser humano, el conocimiento que puede tomar su estructura de pronto desde la parte mental y no específicamente de la psicología, sino que desde la misma biología se pueden estudiar todos estos aspectos desde el ser humano. Si nos dimos cuenta, en todas y cada una de las ciencias auxiliares de la educación está como principal objeto de estudio el ser humano desde sus diferentes ciencias, desde sus diferentes aspectos, desde una parte tecnológica, cómo utiliza las herramientas, desde una parte biológica de cómo ha sido su evolución, desde una parte antropológica de cómo ha sido su origen y su cambio físico, desde una parte sociológica que trata del comportamiento del hombre en la sociedad, desde una parte psicológica que especifica desde la parte mental, desde la parte de la conducta o conductual. La acción educativa desde el punto de vista desde la biología se debe de tener a que los seres jóvenes alcancen una madurez normal, no solamente en la parte física, sino también en la parte de su pensamiento, de sus acciones y comportamientos. La biología viene del griego bio, que significa vida, y logia, que significa tratado. Se puede considerar de pronto que entonces que la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos y específicamente a su origen, su evolución y sus propiedades. Es un poco similar a lo que es la antropología, puesto que habla también de un origen, de una evolución, pero allá toca la parte de las manifestaciones. En este caso de la biología como ciencia no solamente trata del estudio del ser humano, ¿sí? Aquí podemos encontrar todo tipo de ser vivo. La biología estudia todo tipo de ser vivo. En este caso encontramos
animales, encontramos plantas, encontramos hongos, encontramos protozoos, encontramos bacterias, ¿sí? Y todas esas hacen parte de lo que conocemos como la biología. Entonces, de acuerdo a esto que digamos, les acabo de comentar o de resumir acerca de lo que son las ciencias auxiliares de la educación, que acabamos de resaltar 7 ciencias auxiliares de la educación, vamos a desarrollar unas actividades. Estas actividades, la primera actividad es que ustedes van a desarrollar un video en donde estén sustentando una de las ciencias auxiliares de la educación, la que más les haya llamado la atención o la que ustedes quieran resaltar. Deben hacer un espacio, digamos que como un stand o un espacio adecuado en el que ustedes puedan mostrar lo que es o lo que significa la ciencia auxiliar de la educación que escogieron, y se van a grabar sustentando esa ciencia con los diferentes materiales que ustedes utilicen para de fondo o para poder mostrar su trabajo. Van a tener en cuenta unos aspectos importantes a la hora de realizar el video. Desde la comodidad de tu casa, del espacio, del entorno en el que tú estés y con los recursos que tú cuentes, vas a grabar este video, y el tiempo no máximo a 3 minutos, ¿sí? Puesto que de pronto si se pasa de 3 minutos a la hora de poderlo montar a la plataforma, que es el medio que estamos utilizando para entregar nuestras actividades, es por lo muy pesado, dependiendo la gama y la capacidad de nuestros teléfonos, entonces de pronto pues no les permita subir. Entonces vamos a tratar de que no sea máximo a 3 minutos. Vamos a tratar de ser muy puntuales con lo que vamos a decir acerca de la ciencia de la educación. Abarca la idea principal, tener en cuenta que a la hora de presentar tu video, trata de grabar el video con el teléfono de manera horizontal, es mejor. Utilizar un léxico y la forma de expresarte que sea clara, que el tono de voz sea alto para que se pueda escuchar mejor. Y ese video, pues a la hora de terminarlo, lo vas a entregar por la plataforma institucional. En esto cuenta mucho la creatividad tuya como maestro en formación, como estudiante, de que puedas la forma como vas a adecuar tu espacio para presentar tu video. La segunda actividad es que, teniendo en cuenta estos dos modelos que yo estoy dando, pero igual puedes buscar otro modelo, es la forma y la creatividad tuya, vas a diseñar un mapa mental. ¿Sí? Recordemos que los mapas mentales se caracterizan porque tienen un esquema como de telaraña, pero igual llevan una secuencia. ¿Sí? En los mapas mentales podemos utilizar imágenes que puedan explicar dichos términos o dichos conceptos, ¿sí? Tú vas a explicar a través de un mapa mental las ciencias auxiliares de la educación, el tema de las ciencias auxiliares de la educación vista en la tarde de hoy, las 7, ¿sí? No van a colocar más ni van a colocar otras diferentes a las 7 que tocamos en esta tarde. Y van a responder unas preguntas que tienen que ver con las ciencias de la educación, con el proceso de pedagogía, con el proceso de educación. Entonces, profes, miren, a la hora de ustedes desarrollar la actividad, las actividades, porque son 3 actividades que ustedes van a realizar,
saben que el medio para entregarla es por la plataforma. El tiempo que tenemos para desarrollar estas actividades es hasta el día 3 de junio. Hasta el 3 de junio ustedes tienen para poder subir sus actividades o su guía resuelta a la plataforma. Debajo de este video van a encontrar un espacio en el que pueden hacer comentarios acerca de la temática que estamos trabajando, que son las ciencias auxiliares de la educación. Esas preguntas que ustedes tienen con relación a las ciencias auxiliares de la educación, a las actividades, van a tener respuesta. O sea, es el medio que vamos a utilizar para poder interactuar sobre la temática, en la que ustedes pueden preguntar y sus compañeros pueden responder, o ustedes pueden dar sus puntos de vista con relación al tema y los compañeros pueden aportar, o de pronto no estén de acuerdo con su opinión, pero o quieran complementar. Más que no estar de acuerdo, de pronto es complementar acerca de el tema o la postura de usted frente a las ciencias auxiliares de la educación. En la guía de aprendizaje, que también está en la plataforma junto a este video, que usted va a poder descargar, en esta guía de aprendizaje está más estructurado, más especificado. Igual tienen como otro fundamento, otra herramienta de información, lo que son las ciencias auxiliares de la educación, y está detallado también las actividades que ustedes van a desarrollar y el tiempo que tienen para hacerlo, que igual es el mismo que yo les estoy mencionando en estos momentos. Entonces, profe, espero de verdad que les haya gustado mucho lo que son las ciencias auxiliares de la educación. Ya saben que pues estoy acá para poderles orientar en las actividades que vamos a desarrollar. Con relación a nuestra guía de aprendizaje número 2, cualquier inquietud tenemos como medio de comunicación nuestro grupo de WhatsApp, las llamadas y ahora el espacio en el que podemos interactuar con esto. En estos días, el día lunes, van a encontrar en la plataforma también una actividad relacionada con las ciencias auxiliares de la educación. Gracias, profes, por haber compartido esta tarde sobre las ciencias auxiliares de la educación. Nos estamos hablando, nos estamos escribiendo para poder hacer este proceso mejor, el de aprender mutuamente, el de interactuar con nuestro saber. Muchas bendiciones.